Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a Volviendo a la Intimidad con Dios podcast. Mi nombre es Carlos y hoy tenemos nuestro tercer episodio. Y estoy, la verdad, muy emocionado porque este episodio está muy bueno. Hoy estaremos hablando acerca de la sabiduría y qué es la sabiduría. Y este episodio, en lo personal, ha sido un episodio que Dios ha bendecido mucho mi vida. Porque a través de este episodio, a través de este estudio, he conocido muchas cosas. Dios me ha revelado muchas cosas que han sido de mucha bendición a mi vida y que antes ignoraba totalmente. Y creo que la sabiduría es uno de los temas, uno de los puntos que que son tan necesarios en este tiempo que estamos viviendo, son muy necesarios. Es importante hablar que la sabiduría es algo que debemos tomar en este tiempo, porque estamos viviendo los últimos días, la maldad se ha multiplicado, vemos muchas cosas terribles en este tiempo. Así que es muy importante que nosotros podamos tomar la sabiduría, acercarnos a Dios y poder ser hombres y mujeres entendidos. Hombres y mujeres que podamos entender que los tiempos en los que estamos viviendo son los últimos tiempos y que necesitamos con urgencia tomar la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que con sabiduría se edifica y con necedad se destruye. Es decir, que nosotros necesitamos edificar, nosotros necesitamos vivir vidas edificadas en la roca. La Biblia también menciona, ya que menciona esta palabra roca, la Biblia menciona que Él compara a una persona sabia a aquel que edifica su casa sobre la roca, que es Cristo. Porque dice que vendrán las lluvias, vendrán los vientos, vendrán las tempestades, pero no podrán destruir tu vida porque tu vida está fundada, está establecida en Cristo. Pero también la Biblia compara a una persona necia que él edificó su casa sobre la arena. Y eso es aquellas personas que edifican su casa sobre cosas, sobre fundamentos movibles, como, qué sé yo, buscan todas las cosas que puedan nomás satisfacer sus propios deseos, pero eso es movible, eso no va a permanecer. Pero si tú edificas tu casa sobre Cristo Jesús, eso va a estar firme, porque Cristo es la roca. Amén. Así que, miren, el inicio de la sabiduría, hermanos, no inicia cuando estudiamos en la mejor universidad. La sabiduría no inicia cuando recibimos clases de los mejores maestros. Ahí no inicia la sabiduría. O la sabiduría tampoco la encontramos en las ciudades más grandes de cualquier país. La sabiduría la encontramos en la palabra de Dios y la Biblia dice que la sabiduría es un regalo de Dios. La sabiduría es algo que Dios da, porque Dios es el único que puede dar la sabiduría. Eso dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 2. Dice que la sabiduría es dada por Dios. Así que en Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Reconocer que Dios es Dios. Reconocer que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Tomar, o mejor dicho, abrirle un espacio en nuestro corazón a Dios. Reconocer que Dios merece un espacio en nuestras vidas. Eso es de sabios. Ahí, en ese momento, inicia la sabiduría. Repito esto porque esto es muy importante, porque a veces las personas malinterpretamos, pensamos que la sabiduría es el conocimiento, pero eso no es así. La sabiduría es el temer a Jehová, el honrar a Dios, respetar a Dios. Hay mucha gente en este tiempo que viven como necios porque no están honrando a Dios, no están respetando a Dios. No ponen a Dios en primer lugar en sus vidas. Esto es vivir como necios, no como sabios, como entendidos.
Dios es el único que puede librarnos. Dios es el único que puede guardarnos, protegernos de todo lo malo que está por venir. Nosotros debemos de ser sabios, entendidos y poner nuestra vida en las manos de Dios. Así que edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Pero este versículo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, reconocer que Dios es Dios y que Él merece ser honrado en nuestras vidas. Eso te hace un hombre sabio, eso te hace una mujer sabia, el que tú digas, en mi casa voy a honrar a Dios, en mi familia vamos a honrar a Dios, en todas las áreas de mi vida yo voy a honrar a Dios. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propio conocimiento. Es decir, honra a Dios en todo aquello que hagas. Pon a Dios en todas aquellas cosas que vas a emprender. No seas necio, porque la necedad simplemente te va a llevar a perecer. Todo lo que emprendemos, si no queremos tomar a Dios o si no ponemos a Dios en nuestras vidas, nos va a llevar a perecer. Es necesario que nosotros podamos poner a Dios en nuestras vidas. Así que eso nos hace sabios, pero la sabiduría inicia ahí. Cuando reconocemos que Dios merece ser honrado, merece ser respetado. Esa es una persona que empieza a dar pasos en la sabiduría. Pero una de las evidencias de la sabiduría, la Biblia nos menciona, nos enseña lo que es en sí la sabiduría en un hombre o en una mujer, en un ser humano. Dice que la sabiduría es la capacidad de ver el mal y apartarnos de él. ¿Se recuerdan de ese versículo que dice, el sabio ve el mal y se aparta? Eso es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas malas y apartarnos, dejar de hacer esas cosas malas. Una persona sabia es aquella persona que entiende que cierto pecado va a destruirte o que lo va a destruir. Una persona sabia es aquella persona que entiende que hay pecados que van a destruir su vida, van a destruir su relación con Dios. Una persona sabia es aquella persona que sabe que hay amistades que no merecen tener un lugar en nuestra vida, que es mejor soltar esas amistades porque vienen con una intención doble, es decir, vienen con una intención de alejarnos de Dios, de sacarnos del propósito y de la voluntad de Dios. Así que la sabiduría es esa capacidad de poder nosotros entender que hay cosas que no nos hacen bien a nosotros. Entonces, esto no solo cabe en estos dos aspectos de los cuales he hablado. La sabiduría es la capacidad de ver aquellos negocios en los que nosotros queremos entrar y no nos conviene, de entrar a un trabajo donde no nos conviene trabajar. Porque hay horarios donde no son flexibles para que nosotros podamos estar en la casa de Dios, podamos tener tiempo con Dios. Entonces, debemos ser sabios en este tiempo. ¿En qué lugares nos estamos metiendo? ¿Cuáles son los lugares que estamos permitiendo que entren a nuestra vida, o que nosotros estamos entrando en esos terrenos donde no debemos entrar? Es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos esto, que debemos ser sabios en todas las cosas que podamos emprender. La Biblia dice en el capítulo 3 de Proverbios, dice, bienaventurado el que halla la sabiduría. Y es que es feliz, es dichoso aquel que ha encontrado la sabiduría o ha recibido la sabiduría. Una de las historias que quiero contarte rápidamente es que el proverbista en el capítulo 4 de Proverbios nos enseña que su padre David le decía, ante todo adquiere sabiduría, ante todo busca la sabiduría, ante todas las cosas búscala. Y el proverbista dice,
mi padre me decía, busca la sabiduría, ámala, guarda la sabiduría. Y David instruyó a Salomón para que cuando Dios visita a Salomón, cuando Salomón toma el lugar de rey, dice la Biblia que él fue visitado por Dios. Y cuando está en ese lugar, Dios le habla a Salomón y le dice, Salomón, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que yo te haga? Y Salomón le pidió sabiduría. Y en el capítulo 4 de Proverbios nos enseña que él le pidió sabiduría porque su padre le decía, busca la sabiduría, adquiere la sabiduría, ámala, ama la sabiduría ante todas las cosas, tú debes buscar sabiduría. Y es muy importante que nosotros podamos buscar la sabiduría antes que cualquier cosa, que nosotros amemos la sabiduría, la guardemos. Y es muy necesario que nosotros podamos guardar la sabiduría. Así que la sabiduría es la capacidad de que nosotros podamos ver todas aquellas cosas que pueden traer mal a nuestras vidas, que pueden hacernos daño, que van a arruinar la relación que tenemos con Dios. La sabiduría es la capacidad de entender que ciertas personas se van a acercar a tu vida para que pierdas la comunión con Dios. Ciertas personas se van a acercar a tu vida para que tú pelees con tu esposa, con tu esposo. Porque la sabiduría es la capacidad de entender que esas personas quieren traer cizaña a tu hogar, a tu matrimonio. Y tienes la capacidad de entender que ciertas personas solo quieren decirte cosas para que tu matrimonio, tu hogar esté en contienda, que no haya paz ahí. Así que la sabiduría es esa capacidad. La sabiduría se extiende en muchas áreas de nuestra vida y es muy importante eso. Necesitamos tanto la sabiduría en este tiempo para poder criar a nuestros hijos. Por ejemplo, hay tantas culturas y tantos movimientos que se están levantando en este tiempo que necesitamos a Dios, para que Dios nos ayude y poder guiar a nuestros hijos a una vida de relación con Dios, a una vida de comunión con Dios. Porque si nosotros no somos sabios y entendidos y no les enseñamos todo lo que ellos deben de ser en Dios, lo que Dios quiere hacer a través de ellos y lo que ellos son en Dios, si nosotros no tenemos la sabiduría de enseñarle eso a nuestros hijos van a ser tomados por esas culturas, y es porque nosotros no fuimos sabios al educarnos, al educarlos, al instruirlos. Es muy importante eso. Miren, la sabiduría también, en Efesios capítulo 1, Pablo dice que él dobla las rodillas en sus oraciones, ora por las familias de la tierra para que ellos puedan recibir un espíritu de sabiduría, un espíritu que puedan llegar a tener el entendimiento de la voluntad de Dios. Así que la sabiduría es la capacidad de entender la voluntad de Dios en tu vida. Y la voluntad de Dios obviamente es que tú no caigas en pecados. La voluntad de Dios es que tú seas feliz. La voluntad de Dios es que tú ames y seas amado. La voluntad de Dios es que tú puedas disfrutar de la relación con Él aquí en la tierra, que no esperes llegar al cielo para poder disfrutar con Dios. La voluntad de Dios es que tú seas pleno. Pero cuando cometemos un pecado, cuando vivimos vidas inmorales, vidas en el pecado, no puedes ser pleno, no tienes felicidad, no disfrutas de la vida porque el pecado te quita todo eso. Pero la voluntad de Dios es eso. Entonces, la sabiduría es la capacidad de que tú puedas entender la voluntad de Dios hacia tu vida. Mira, la palabra del Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y nosotros debemos de entender que los pensamientos o la voluntad de Dios no es que estés cometiendo un pecado o que estés viviendo en pecado, viviendo en contienda en tu hogar, que estés viviendo en problemas con las demás personas.
La sabiduría es la única que nos hace entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Corintios, creo que es 1 Corintios capítulo 2, Pablo nos habla también acerca del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice que es quien nos trae el mensaje de Dios a nuestro espíritu. Pero Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría porque es dada por Dios a aquellos que han alcanzado la madurez. La sabiduría es algo que necesitamos y necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe y que nos muestre, que nos revele su sabiduría, ya que solo Dios puede darnos la sabiduría. Eso es maravilloso. En Santiago, hermano Santiago, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno no tiene sabiduría o le falta sabiduría, pídala, pero pídala con fe, no dudando nada. Así que creo que todos nosotros necesitamos sabiduría para vivir una vida más plena. Y cada día en nuestra vida necesitamos sabiduría para tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es pedirle a Dios, Dios, danos la sabiduría necesaria para cada decisión en mi vida. Dame la sabiduría necesaria para que yo pueda vivir cada día de acuerdo a tu voluntad. Dame la sabiduría necesaria, pero creerla. Cuando le pedimos sabiduría a Dios, debemos creer lo que Él nos va a dar esa sabiduría. La sabiduría para poder llevar a cabo la palabra de Él. Pero la sabiduría también la encontramos al guardar la palabra de Dios, al adueñarnos de la palabra de Dios y poder ponerla en nuestro corazón, en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros podamos entender eso, que no podemos sacar la palabra de Dios de nuestras vidas. Debemos guardar, debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que en este episodio quise hablar acerca de esto porque es muy importante. Recuerda que la sabiduría es la capacidad de entender la voluntad de Dios. La sabiduría, si tú estás entendiendo la voluntad de Dios para tu vida, significa que estás viviendo en sabiduría. Eres un hombre o una mujer sabia. Aléjate del mal. Apártate de aquellas cosas que solo te van a llevar a tener una vida lejos de Dios, que solo te alejan de la voluntad de Dios, del propósito de Dios para tu vida. Y yo estaré orando por cada uno de ustedes que ven estos episodios para que Dios pueda revelar una palabra que pueda cambiarles la manera de vivir, que pueda ayudarles a crecer en el conocimiento de la voluntad de Cristo y que puedan disfrutar de la vida en Cristo aquí, que no esperemos llegar al cielo para disfrutar de la vida en Cristo, sino que aquí en la tierra podamos disfrutar de la vida en Cristo Jesús. Así que, bueno, estoy muy agradecido con cada episodio que estamos llevando a cabo y espero que la próxima semana podamos compartir otro episodio nuevo. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por ver cada episodio. Dios les bendiga. Gracias por haberte quedado hasta este momento.